Muy bien. Gusto verlos, hermanos. Aquí quiero hablar acerca de 7 puntos en el libro de Apocalipsis en esta tarde, para aprender principalmente cómo leer el libro de Apocalipsis de manera, voy a llamarlo, adoracional. Es decir, cómo leer el libro de Apocalipsis sin controversia, sin enfocarnos en todas las dificultades, sin enfocarnos en todo pues lo más difícil del libro, sino enfocarnos en el Señor Jesucristo y por lo tanto al leerlo de esta manera, poder entender el libro de una manera contundente, completo y enfocarnos en los puntos en que Dios quiere que nos enfoquemos. Muchas veces cuando leemos el libro de Apocalipsis, queremos saber pues, quién es la primera bestia, quién es la segunda bestia, quién es la mujer que tiene un hijo, y quiénes son sus descendientes, etcétera, quién es el dragón, cuál es el primer caballo, el segundo caballo, etcétera. Queremos saber todas las preguntas más difíciles. Y creo que es por esto que muchas veces personas no quieren leer el libro de Apocalipsis, porque hay tantas dificultades. Lo triste es que el libro de Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias que representaban a todas las iglesias de todo el mundo para todo tiempo en la época de la iglesia, es decir, en la edad de la gracia. Y eso quiere decir que la carta a estas 7 iglesias debe ser una carta muy práctica, una carta que nos ayuda, una carta que nos apoya, que nos va a iluminar y a hacer claro cuál es la meta, el propósito de nuestras vidas, a dónde vamos, cómo debemos pensar, cómo debemos pensar en todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y específicamente en estos días, especialmente en el año 2020, con todo lo que hemos visto, con todas las restricciones, con todas las enfermedades, con todo lo que ha sucedido, el libro de Apocalipsis nunca ha sido más relevante, podemos decir, por lo menos en nuestras vidas en estos años. Entonces, lo que quiero hacer otra vez, voy a repetirlo, cómo leer el libro de Apocalipsis de manera devocional para adorar al Señor y no solamente para buscar las controversias y confundirnos. Hay un momento, hay un tiempo para hacer todo esto y voy a mencionar varias cosas para ayudarnos a llegar a conclusiones en el libro, pero hoy es más una palabra devocional para poder apreciar a nuestro Salvador en el libro de Apocalipsis, para poder ver cuál es el plan que Dios tiene para el mundo a través o por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y al final de ver estas 7 imágenes de Cristo en Apocalipsis, ahora vamos a poder adorar a nuestro Salvador de una manera más profunda. Leamos en capítulo número 5, de aquí quiero empezar mis comentarios, porque Apocalipsis capítulo número 5 es donde agarramos el contexto para todo el libro. Y leyendo desde el capítulo 5 podemos ponernos ante el trono de Dios y ponernos ahí como los 24 ancianos y ponernos allí como el Cordero ante el trono de Dios mismo para poder ver toda la escena y poder ver todo lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis, pero desde la perspectiva del trono de Dios. Y así, desde esta perspectiva, podemos ver de una manera mucho más clara precisamente lo que va a suceder o cuál es el punto principal en todo lo que Dios está haciendo en el libro de Apocalipsis. Entonces, subamos, como el apóstol Juan lo hizo, subamos al trono de Dios a estar aquí con él para ver la escena, para que Dios nos explique todo. Leamos en el capítulo 5, versículo número 1, dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y voy a pararme aquí antes de leer más. Hay que pensar en el libro. ¿Por qué el libro? ¿Por qué el Cordero? ¿Por qué hay alguien? ¿Por qué es necesario que alguien abra el libro? ¿Okay? Hay que tener esta pregunta en nuestras mentes. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie
un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de la que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Si entramos al libro de Apocalipsis solamente buscando las partes más difíciles y empezamos aquí, vamos a confundirnos y vamos a hacernos bolas en el libro de Apocalipsis. Unas cosas que debemos tener en mente en leer el libro de Apocalipsis es que tiene varias conexiones con la mayoría de la Biblia, y principalmente el Antiguo Testamento. Y cuando pensamos en las citas en el libro de Apocalipsis y alusiones son citas que no son específicas, no dice cómo está escrito, sino habla acerca de, por ejemplo, capítulo 1 habla del Hijo del Hombre, lo cual es una clara alusión a Daniel, el libro de Daniel, donde habla del Hijo del Hombre, aunque no lo está citando. Pero en el libro de Apocalipsis vemos varias citas, y creo que son casi 500 citas en el libro de Apocalipsis o alusiones que hacen referencia a otras partes de la Biblia. Y esto también es muy importante aprender y tener en la mente, que hay 24 libros de los 39 libros del Antiguo Testamento, 24 libros son citados en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, debemos poner mucha atención a estos libros. De los 10 libros más citados, estamos pensando en el libro de Isaías, a los 4 grandes profetas mayores: Isaías, Daniel, Ezequiel y Zacarías. De estos 4 libros son citados mayormente en el libro de Apocalipsis, pero también tenemos a Jeremías, y también tenemos a Génesis y a Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también, que son mencionados, entre otros libros como Joel, etcétera. Varios libros, pero de los principales que debemos estudiar para entender el libro son Isaías, Daniel, Ezequiel y Zacarías. Estos 4 libros del Antiguo Testamento son los principales para poder saber, para poder aprender, para poder tener una base para poder entender el libro de Apocalipsis. Por eso es tan difícil. El otro libro es los Salmos, también es citado muchísimas veces en Apocalipsis. Por esto es tan difícil, porque tenemos que aprender de estos libros, tenemos que estudiarlos, tenemos que ver libros enormes, Isaías, 66 capítulos en Isaías, y decimos: no, pues es mucho, voy a tardar años y años y años, y solamente voy a dependerme de comentarios y otros hermanos, etc. Bueno, en cierta manera sí, es así. Vamos a tardar años y años, toda la vida estudiando Apocalipsis, pero podemos leer el libro de Apocalipsis y aprender y gozar de su mensaje sin estudiar de manera profunda a estos libros, o debo decirlo de esta manera, antes de llegar a ese entendimiento. Y es de esta manera: de ver las 7 imágenes de Cristo en el libro, los cuales forman el contexto, organizan el libro, forman como un bosquejo para poder entender todo el mensaje. Y no tienes que aprender quiénes son los 144,000. Y no tienes que aprender quiénes son los ejércitos del norte y los ejércitos que vienen del oriente. Y no tienes que aprender de todos estos detalles primero. Esto viene después, con tiempo. Pero primeramente, si vemos las 7 imágenes de Cristo en Apocalipsis, nos da un bosquejo para poder adorar primeramente. Y más adelante aprendemos los detalles
y las dificultades y las controversias. La primera imagen que vemos está en capítulo número 1. En capítulo 1 vemos al Señor Jesucristo en su gloria celestial, la gloria celestial del Señor Jesucristo. En capítulos 2 y el capítulo número 3, ya hemos estudiado estas cosas en otras ocasiones, pero pueden pensar aquí en el Señor Jesucristo como el pastor celestial, el que tiene cuidado sobre todas las iglesias. Entonces, su gloria celestial, capítulo 1, capítulos 2 y 3, su pastoreo celestial. Capítulos 4 y 5, ahora estamos viendo al Señor Jesucristo como el victorioso humilde, el victorioso humilde, en capítulos 4 y 5. De capítulo 6 al capítulo número 19, o lo dejamos de capítulo 16, ahora estamos viendo al Señor Jesucristo como el Cordero, la ira del Cordero, ¿ok? La ira del Cordero. Es otra imagen y abarca capítulo 6 hasta el capítulo 16, los cuales nos hablan de trompetas, sellos y las copas, los cuales, otra vez, cosas muy difíciles. Pero si lo vemos de esta manera, primeramente es la ira del Cordero expresándose sobre toda la tierra. Ahora podemos por lo menos entender la categoría antes de ver los detalles. Capítulo 1, su gloria celestial. 2 y 3, su pastoreo glorioso celestial. Capítulos 4 y 5, vemos el victorioso humilde. Capítulos 6 al 16, la ira del Cordero. Capítulos 17 al 19, ahora estamos viendo al Señor Jesucristo como soberano sobre toda la tierra. Soberano sobre los hombres en la última guerra de Armagedón. Y aquí es donde vemos al Señor Jesucristo expresando su soberanía de una manera física en contra de los hombres al vencerlos en esta última batalla. Es una manera, un aspecto de la soberanía de Cristo que no vemos el día de hoy, no de una manera tan clara como la veremos en aquel día, al final de la tribulación, cuando viene Cristo con sus santos en un caballo blanco y viene para destruir a todos los enemigos. Su soberanía será expresada de manera física sobre toda la tierra. Pero cuando llegamos a capítulo 20, ahora nos habla de otro aspecto, a otra imagen de Cristo, y ahora no es la soberanía expresada en guerra, sino es la soberanía expresada en su reino. Porque capítulo 20 nos habla acerca del milenio, cuando Cristo viene para reinar. Después de esa batalla, va a reinar en la tierra 1000 años, y su soberanía se expresará en la tierra, reinando con vara de justicia, y todas las naciones estarán sujetas a él. Y finalmente llegamos a capítulos 21 y el capítulo 22. En estos últimos dos capítulos vemos Cristo en la Nueva Jerusalén y estamos viendo a Cristo de nuevo sobre el trono. Entonces empezamos con Cristo en capítulos 4 y 5. Vemos a Cristo vemos a Dios sobre el trono, pero terminamos en el capítulo números 21 y 22 con Cristo sobre el trono con Dios Padre. Y por eso se llama el trono de Dios y del Cordero, porque es de los dos y es un trono compartido con el Cristo victorioso. Entonces voy a repasar estos, solamente quería mencionarlos al inicio y tenemos unos minutos para pensar en estas imágenes de Cristo. Antes de hacerlo, hay una pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es el punto del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el punto del libro de Apocalipsis? Podemos otra vez ver todos los detalles y buscar todos los problemas difíciles para tener respuestas para ellas. Pero si no encontramos y no apreciamos el punto del libro de Apocalipsis, perdemos el mensaje que Dios nos quiere dar con este libro. El punto del libro del Apocalipsis es esto: darnos confianza y darnos esperanza que el Cordero será victorioso. El Señor Jesucristo vencerá a todos los enemigos, a todo enemigo que tiene en la tierra, que tiene en el cielo, en los poderes celestiales. Cristo será victorioso contra todos. Y por lo tanto, hoy debemos tener esta esperanza y confianza, sabiendo que en un día futuro, que viene muy pronto, Cristo vencerá. Muchas veces no parece así. En este mundo parece que el hombre está venciendo. Aquí en México, uno puede decir, bueno, parece que los narcos están venciendo, o los corruptos del gobierno están venciendo, que los cristianos somos pocos, ni hablando de las asambleas de todas las iglesias de cualquier tipo, pues no son muchos. La mayoría son de pues otras religiones
o quién sabe, personas ateas o personas que no tienen tiempo para Dios, parece que estamos perdiendo. Y buscas a otros países en el mundo, etcétera. Parece que estamos perdiendo. El libro de Apocalipsis nos quiere acordar, nos quiere traer a la memoria de nuevo que el Señor Jesucristo vencerá a todo enemigo. Y dice el apóstol Juan, el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, al apóstol Juan y luego a nosotros, dice primeramente, capítulo número 1, hay un hombre en el cielo, en la gloria, un hombre glorioso. Y aquí describe toda la persona de Cristo y no hay tiempo para describirlo y profundizar, pero puedes ver versículos 9 hasta el final, versículo 20, que habla acerca de Cristo en su persona. Habla de su cabello, de su cara, de su voz, de sus pies, de su vestido, habla de sus ojos, habla de la persona, el parecer del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para decirle a Juan, tú estás padeciendo allá en Patmos, tú estás viendo que Roma, el imperio romano, está ganando en contra de todos los cristianos, tantos mártires y tanto sufrimiento. Y él le quiere decir, estoy vivo, soy el que murió, pero el que vive. Soy el Hijo del Hombre glorioso en el cielo, a la diestra del Padre, esperando el momento de regresar para empezar toda la ira del Cordero y terminar con todo pecado y empezar mi reino. Quiere recordar, traer a la memoria otra vez al apóstol Juan de su gloria. Y por lo tanto nosotros debemos empezar nuestra lectura del libro de Apocalipsis con esta misma confianza. El Señor Jesucristo está en el cielo, es el Hijo del Hombre glorioso. Hay que leer esta descripción de su persona y saber que allí está esperando hasta el momento de regresar. Capítulos 2 y 3 nos da otro aspecto. 2 y 3 nos quiere hablar de Cristo de esta manera, que Cristo tiene cuidado también no solo sobre individuos como Juan, sino también tiene cuidado sobre iglesias. Y en estos días ha sido muy difícil para las asambleas. Durante COVID no hemos podido congregarnos de la misma manera, etcétera. Ya saben todos los detalles, no hay tiempo para entrar en esto. Pero quiere enfatizar capítulos 2 y 3 que el Señor Jesucristo tiene cuidado para con todas las iglesias. Con todas las iglesias, Él tiene un cuidado preciso, tan preciso que Él tiene una palabra específica para decir a cada iglesia de las 7 iglesias de Asia. Y nosotros debemos aprender de todos los mensajes. Ya hemos pasado por las 7 iglesias de Asia, pero nos aprendemos esta lección. El Cristo glorioso de capítulo 1, el Cristo, el pastoreo celestial de capítulos 2 y 3. Entonces empezamos el libro viendo Cristo en la gloria y luego el cuidado de Cristo sobre las iglesias. Pero de capítulo 4 en adelante en el libro hay un break, hay un cambio, un parteaguas. Y aquí en capítulo 4 y específicamente capítulo 5 es donde vemos Juan en el trono de Dios, ante el trono de Dios, viendo todo lo que sucede en este trono. Y Juan, le es dado a Juan una escena donde él puede ver lo que sucederá en un día futuro cuando el Señor Jesucristo inicia la tribulación. Esta escena no ha sucedido todavía. Capítulo 5 nos está explicando una escena que viene en un día futuro cuando inicia la tribulación, lo cual no ha sucedido. Entonces, capítulo 5, Juan en el trono, y él está viendo que hay un rollo que tiene 7 sellos. Y sabe muy bien el apóstol Juan que estos sellos, al abrirlos y después al abrir el rollo, va a empezar el juicio, la ira del Cordero para poder deshacer y destruir e eliminar todo el pecado y todo enemigo de Dios. Entonces, Juan ve este rollo, pero no hay una persona para abrirlo. Y por eso dice que lloraba yo mucho. ¿Por qué? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y por lo tanto está pensando Juan, pues no hay nadie para abrirlo, por lo tanto no va a empezar la ira del Cordero, y si no inicia la ira del Cordero, vamos a seguir siendo perseguidos, el enemigo va a ganar, el pecado va a ganar, la corrupción va a ganar, y ¿quién es digno de hacerlo? ¿Quién es digno para venir y para terminar con el pecado? Pero luego ve el apóstol Juan, león de la tribu de Judá, la raíz de David, y luego dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero.
Y la gran lección del capítulo 5 es que el Cordero es digno de abrir los sellos. ¿Esto por qué es importante para ti y para mí? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros debemos querer que estos sellos se abran. Debemos quererlo, anhelarlo, no de una manera sadística, ¿se puede decir? Sádica. No de una manera sádica. No queriendo que, pues yo quiero el sufrimiento del mundo. No de esa manera. Sino en este sentido de ver la terminación o el fin del pecado y de todos los enemigos en esta tierra. Juan lo quiso. Nosotros debemos quererlo. Que venga el Señor Jesucristo para terminar con toda la corrupción que se puede ver y que se está viendo en estos días. Para empezar el reino de Dios física aquí en la tierra, su reino milenial. Y lo que ve Juan es que el Cordero viene. Él sí es digno y él sí puede hacerlo. Y esto nos ayuda a entender que capítulos 6 hasta el 16, capítulos que tienen problemas muy difíciles y versículos a veces muy difíciles para entender y requiere mucho estudio de, como mencioné, Daniel, Ezequiel, Zacarías, etcétera, mucho estudio, profundizar por años y años para poder entenderlo. Pero lo que sí podemos aprender ahora mismo es que el Cordero es digno de abrir estos sellos, de empezar este juicio de capítulo 6 al 16. Es digno de serlo y lo va a hacer. Y todo lo que sucede en capítulo 6 al 16 es un juicio que vendrá al mundo en diferentes etapas. Un juicio de diversas etapas que llegarán a la tierra para perseguir o para castigar y disciplinar a diferentes grupos de personas, a Israel y también a los seres humanos que viven, que no escucharon el evangelio, y después para dar oportunidad, castigar a los que escucharon y no aceptaron, y luego dar oportunidad a los que no han escuchado y los que van a ser salvos. Nos habla de Israel, nos habla de los mártires, nos habla de personas que van a ser salvos, pero nos habla también de ejércitos y personas que van a estar en contra de Dios. Entonces, capítulos 6 al 16 son los juicios de Dios que vienen a la tierra durante un periodo de 7 años y viene muy pronto. Y lo describe como un rollo con 7 sellos. Y adentro del séptimo sello, 7 trompetas, y toca la séptima trompeta, y hay 7 copas, y al final de las 7 copas hay una gran guerra de Armagedón, y todos son juzgados. Cristo viene, capítulo 19, y después inicia el reino milenial. Entonces, en capítulo 5, vemos el victorioso humilde. Es un cordero que gana la batalla, no el león. Él vio el león, pero el que ganó la batalla fue el cordero, no el león. El león de la tribu de Judá viene al final, en capítulo 19, en capítulo 20. Ahora es el cordero, porque habla de la cruz y habla de la manera de ganar a sus enemigos, vencer a sus enemigos por medio de la crucifixión, no por medio de la espada, como aprendió el apóstol Pedro en el huerto, en el Getsemaní. Pero capítulo 6 al 16, ahora sí veremos la ira del cordero. Entonces, estamos viendo que en Apocalipsis es la revelación, como vemos en capítulo 1, versículo 1, la revelación del Señor Jesucristo. Y poco a poco, el Espíritu Santo está revelando diferentes aspectos de la vida y del plan y del papel del Señor Jesucristo a lo largo de la historia futura, ¿ok? A lo largo de un tiempo futuro. Capítulo 1, presente, lo que Cristo hace en el presente. Capítulos 2 y 3, lo que Cristo hace en el presente con iglesias. Capítulos 4 y 5, lo que hará en el futuro, antes de la tribulación. Capítulos 6 al 16, lo que Cristo hará durante la tribulación. Pero llegamos al capítulo 19 y ahora veremos lo que Cristo hará al final de la tribulación. Y es otra imagen. Y quiero leer al final, en unos minutos, quiero leer al final del capítulo 19. Mira cómo describe al Señor Jesucristo. Dice versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Nota cómo es muy diferente al cordero inmolado de capítulo 5. Ahora no es cordero inmolado. Dice, sus ojos eran como llama de fuego
y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, etcétera. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Muy diferente a la imagen que vemos en capítulo 5. ¿Por qué? Porque hay una progresión en el libro, y al final de la tribulación regresa Cristo. Ya no es el Cordero inmolado, ahora es el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque viene ahora para establecer su reino físico, expresada de manera física, ahora en la tierra. Dame 30 segundos para explicar otro bosquejo que pueden tener en la mente. Cuando vino Cristo la primera vez, era para transformar al hombre de manera espiritual, y estamos en esta época ahora. Expresar la verdad de Dios de manera espiritual. La segunda época viene durante el milenio, cuando Él viene para expresar la justicia de Dios de manera física, aquí en este mundo, en la tierra. La tercera etapa viene en la nueva Jerusalén, la nueva tierra y el nuevo cielo, y ahí Él expresará la gloria perfecta de Dios de manera eterna, no en esta tierra, sino una tierra reformada, transformada y cambiada. Entonces son 3 etapas. Estamos en la primera, faltan 2. Y cuando llegas al capítulo número 19, es el inicio de la segunda etapa del plan de Dios, desde la encarnación de Cristo hasta la nueva Jerusalén. Aquí inicia etapa número 2, el milenio, al final de esta batalla de Armagedón. Y luego vemos otra imagen de Cristo, capítulo 20. Okay, la imagen número 6. Y aquí vemos al Señor Jesucristo. Dice aquí versículo número, va a ser versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí estamos viendo la imagen de la justicia expresada físicamente del Señor Jesucristo. Lo lees también en los primeros 6 versículos. No hay tiempo para leerlos, pero ahí lees acerca del reino de Cristo. Dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, la justicia de Dios y de Cristo expresada de manera física sobre la tierra. Ya hemos visto Cristo en su gloria, capítulo 1. Cristo en su pastoreo sobre las iglesias, 2 y 3. Cristo en su victoria humilde, capítulos 4 y 5. Cristo en su ira, la ira del Cordero, en capítulos 6 al 16. Cristo en su soberanía expresada en la tierra en forma de guerra, capítulo 19. Y ahora la justicia de Cristo expresada de manera física en su reino, acá en la tierra y en el juicio, al final del capítulo número 20. Y finalmente tenemos la séptima imagen de Cristo, lo cual nos va a completar el bosquejo que estamos viendo del libro para poder aprender cuál es el punto del libro: la revelación de Cristo, revelar a Jesucristo en el futuro, sus planes para todo el mundo en 7 imágenes diferentes. Quiero ver al final del capítulo 21, tengo que buscar el versículo primero. Versículo 3, y oía una gran voz del cielo que decía, 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles
y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y más, y sigue, y habla de su trono. Más adelante, déjame buscar el versículo que habla de su trono, capítulo número 21. Bueno, no encuentro ese, pero 22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Aquí, 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua, aquí está, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y aquí vemos, aquí terminamos las 7 imágenes de Cristo, otra vez sobre el trono. En capítulo 5, Dios en el trono y Cristo ante el trono. Dios Padre y Cristo ante el trono, como Cordero inmolado. Pero después de todo lo que sucede, entre capítulos 5 hasta el 22, ahora vemos a Cristo sentado sobre el trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué? Porque su obra ya está terminada. Hay un trono para él, su trono glorioso, lo llama en Mateo, en el milenio, va a tener su trono. Cristo está ahora a la diestra del Padre, ¿ok? Está en el trono del Padre, pero a su diestra. El trono glorioso nos queda para el milenio, pero en la Nueva Jerusalén se llama el trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué? Porque la obra ya se había terminado. Nos dice 1 Corintios 15 que Él tiene que reinar hasta que pone a sus enemigos, todos sus enemigos, bajo sus pies. Es importante este versículo y termino con esto. Nos puede completar la enseñanza. Pero 1 Corintios, capítulo número 15, nos dice acerca de Cristo, es justo. Aquí dice versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo sus pies. Y Él hará esto durante el milenio, termina el milenio, inicia la nueva tierra, nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Y aquí está la obra terminada, el plan terminado, su gloria perfecta expresada en este nuevo mundo que nos espera. Y así vemos la obra de Cristo perfeccionada, totalmente completada. Entonces, siete imágenes para ver para entender el libro de Apocalipsis, para adorar de una manera más profunda al Señor Jesucristo. Si es un libro difícil, si hay controversias, si hay aspectos con mucha dificultad, lo estudiamos. Pero si lo vemos con este bosquejo y nos enfoquemos en las 7 imágenes de Cristo y vemos esta progresión, es la revelación de Jesucristo. Es el punto del libro. Dios revelando el plan que tiene para el mundo, expresado o hecho el plan por medio del Señor Jesucristo, como hombre glorioso, el día de hoy, cuidando las iglesias, el día de hoy, en un día futuro, el Cordero abriendo los sellos, poco más futuro, los sellos y trompetas y copas ya expresadas, la ira del Cordero expresada sobre la tierra, un poco más adelante, el Rey de Reyes, Señor de Señores en la batalla de Armagedón, poco más adelante, el Rey sobre su trono y los santos reinando con él por 1000 años. Poco más adelante, capítulo 22, Cristo sentado sobre el trono de Dios y del Cordero en la Nueva Jerusalén. Y allí inicia toda la eternidad. Esto es lo que nos espera. El año 2020 ha sido un año muy, muy difícil. Y muchas personas están hablando de 2021 y diciendo, bueno, no puedo esperar, casi ni puedo esperar al 2021, porque va a ser un año mucho mejor. Bueno, no sabemos, puede ser peor, puede ser peor. Pero lo que sí sabemos, más allá que este mismo mundo, sabemos que hay un plan que Dios tiene, lo va a llevar a cabo. Tal como lo inició en la muerte, crucifixión, la resurrección, ascensión de Cristo, el inicio de la iglesia, lo hizo.
lo completó tal como lo hizo. Hizo la primera etapa. Nos dio las primicias. También nos dará el fin, nos cumplirá la promesa que Él empezó. Y viene pronto, Cristo vencerá a todos los enemigos y Él reinará para siempre. Bueno, voy a orar para terminar y buscar la ayuda de Dios para seguir aprendiendo estas cosas. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por tu palabra. Damos las gracias que podamos aprender tanto de ti. Sabemos que es un libro muy difícil. A veces nos confundimos. Pero Padre, ayúdanos a enfocarnos en la persona de Cristo, tus planes, la expresión perfecta que es el Señor Jesucristo de ti, la revelación perfecta. Y tú vas a seguir revelando tu persona y tus planes por medio de Él en esta misma tierra, con el reino de Cristo, con la tribulación, con la nueva Jerusalén. Damos las gracias que hemos conocido a Cristo. Pensamos en los que no lo han conocido. Les espera condenación y tribulación y muerte y segunda muerte. Y Padre, pedimos que nos ilumines, que haya salvación, que nos uses a nosotros a predicar el Evangelio y ver bendición en la salvación de almas. Damos las gracias de nuevo por este libro. Ayúdenos a apreciar y adorar más a nuestro Salvador con estas 7 imágenes de Cristo en Apocalipsis. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahí viene el anfitrión.